Hola, buenos días. Nos encontramos con el maestro José Alfredo Ramos Beltrán. Él es profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Celaya, en el área de Ciencias Básicas. Él es presidente también del Instituto GeoGebra en Celaya y como formación, él es ingeniero industrial químico con estudios de posgrado en docencia de las matemáticas. También es autor de libros de cálculo diferencial y cálculo integral con la editorial Alfa Omega. Instructor en el uso de GeoGebra en más de 20 instituciones a nivel superior y cuenta también con publicaciones relacionadas con el uso de GeoGebra en la educación. Nos presenta en el marco de Academial Journals 2021 su conferencia magistral titulada Estadística y Probabilidad con GeoGebra, en el cual veremos acciones y conocimientos muy importantes en el uso de GeoGebra. Bienvenido, maestro José Alfredo. Muchas gracias, Luis, te agradezco. Bienvenidos a todos a esta plática del uso de GeoGebra en educación y en especial en el uso que tiene GeoGebra para la enseñanza de la estadística y la probabilidad. GeoGebra hoy es un referente mundial para la enseñanza de las matemáticas y dentro de este campo se considera también la estadística y la probabilidad. Hoy mostraremos algunos casos en los cuales GeoGebra contribuye en la educación a la enseñanza de forma visual y dinámica de estas disciplinas. El análisis estadístico y el cálculo de probabilidades pueden ser abordados a través de las distintas apariencias de las que dispone el software GeoGebra. Ya sea con el uso de comandos o bien con las herramientas de las vistas hoja de cálculo y calculadora de probabilidades. En esta sesión comenzaré mostrando la forma de calcular parámetros o estadísticos de una colección de datos cuantitativos, así como algunas representaciones gráficas de los mismos. En un segundo momento, se presentarán algunas pruebas estadísticas para hacer inferencia acerca de poblaciones a partir de muestras y finalmente se abordará el cálculo de probabilidades basadas en alguna función de distribución. La presentación se centrará en el uso de GeoGebra más que en el aspecto teórico de las disciplinas involucradas. Espero que sea de su interés. GeoGebra es hoy en día un recurso didáctico que está siendo utilizado en todos los niveles, desde educación básica hasta educación superior. Y una de sus herramientas fuertes que tiene es la simulación dinámica, la geometría dinámica. Y en el campo de la estadística y la probabilidad, GeoGebra tiene varios de los recursos que se utilizan para la enseñanza de estas disciplinas. Es por eso que vamos a comenzar revisando lo que corresponde a la estadística descriptiva. Lo haré a través de ejemplos o casos de estudio y en cada uno de ellos voy a ir mostrando paso a paso el procedimiento que se requiere para obtener resultados. Voy a comenzar con un problema de estadística descriptiva como el que ahora les muestro. Supongamos que en una escuela se aplica un examen de español a los 6 grupos de alumnos de tercer grado. Los resultados se recolectan directamente, lo llamamos en bruto, y los vamos a mostrar a continuación. Con esos datos vamos a interesarnos en hacer una descripción, como si estos representaran una población, y más tarde, como si estos fueran grupos independientes. Para esto, GeoGebra dispone de una vista llamada hoja de cálculo. En el menú principal, en la casilla de vista, vamos a encontrar una opción que se conoce como hoja de cálculo. Al habilitar esta vista, se nos presenta un arreglo matricial muy parecido a lo que es Excel, formado por renglones
y columnas. En esta ocasión, yo he capturado manualmente los resultados de los que habla el problema. He puesto por columnas los 6 grupos de alumnos y en cada columna he capturado la calificación que le corresponde al examen del estudiante. Como pueden ver, tengo grupos cuya cantidad de alumnos difiere. Hay 3 grupos con 15 estudiantes y 3 grupos con 20 estudiantes. Si yo quiero estudiar a todos estos resultados como si fuesen una población, pues podría interesarme primeramente por saber cuántos alumnos presentaron, cuál fue el promedio de calificación de todos los grupos, cuál es la dispersión de los datos, cuál es la mediana, cuál es la moda, cuánto tiene de valor cada uno de los cuartiles en que se pueden distribuir estos datos. Son parámetros que se le pueden determinar a una población y que la estadística descriptiva utiliza para resumir los datos. Vamos a comenzar por esa situación utilizando lo que conocemos como comandos. Para visualizar esa lista de parámetros, vamos a habilitar una tercera vista en el menú que conocemos como vista algebraica. Esta normalmente aparece en el lado izquierdo de la pantalla y es una región donde se presentan los resultados que nosotros obtenemos a la hora de pedir alguna representación o cálculo con alguna función, con algún dato, con algún número, con alguna variable. Lo primero que voy a hacer es crear con todos estos datos una lista. GeoGebra trabaja con listas de datos o con valores puntuales. Voy a seleccionar, utilizando el ratón, todo el arreglo que contiene los datos. Lo encuadro presionando el botón izquierdo, arrastrando el ratón hasta que completo el recuadro que se muestra a continuación. Posteriormente, presionando el botón derecho del ratón, me aparece un menú de opciones en el que existe uno que dice Crea lista. Lo que va a generar esta selección de comandos es una lista de valores que corresponden a todas las calificaciones que están registradas en la hoja de cálculo. De esta manera, a la hora de pedirle operaciones con los datos, para no estar introduciendo uno a uno todos los valores, simplemente nos referimos al nombre que tenga la lista. Por default les pone como nombres a estas listas L1, L2, L3 y así sucesivamente. Una vez creada la lista, GeoGebra dispone de una colección de comandos propios de la estadística. Esta lista la podemos visualizar en la parte derecha, en un botón que dice Ayuda de comandos. Se abren todos los comandos que contiene el software y buscamos el área de estadística y aquí vamos a encontrar una colección de comandos, ¿sí? Los primeros hablan de lo que es el ajuste de puntos a diferentes formas de función. Análisis de varianzas, coeficientes de correlación. Más abajo hablamos de algunos estadísticos como cuartiles, desviación estándar, ¿sí? Desviación media. Diferentes maneras de centrar los datos como media armónica, media cuadrática, media geométrica, mediana, ¿sí? Moda.
percentiles, entre otros. Cada uno de estos comandos tiene una sintaxis. Si nosotros, por ejemplo, aquí en media, le damos un clic en la parte de abajo, aparece el comando y entre paréntesis lo que requiere para operar. En este caso, una lista de datos en brutos. El comando media lo que calcula es el promedio de todos los datos numéricos enlistados en una situación de problema. Voy a mostrar cómo podríamos determinar, por ejemplo, para esta colección de datos, algunos valores que resuman la información presentada en la tabla. Primero, me interesa saber cuántos alumnos presentaron el examen. Si bien se pueden contar, porque no son muchos, lo más conveniente es saber cuántos datos tiene la lista sobre la que voy a operar. Le voy a llamar n al resultado que se obtenga del conteo de los datos almacenados en la lista 1. Para medir la cantidad de datos, voy a utilizar un comando que se llama longitud. A la hora de empezar a escribir la palabra longitud, me aparecen todas las variantes que esta tiene. Voy a utilizar la primera que dice longitud objeto. Y el objeto va a ser la lista 1 en donde se almacenaron los valores. Es importante mencionar que cuando nosotros ponemos un argumento para algún comando, si este aparece en color azul, significa que está correctamente construido. Al darle Enter, me va a dar un número que representa la cantidad de datos o calificaciones que tenemos en la lista de valores. De tal forma que hay 105 alumnos que presentaron y por lo tanto tengo 105 datos estadísticos a analizar. Con esa colección de valores numéricos es posible determinar el promedio. Para una población, el promedio suele representarse con la letra griega mu. Entonces, al final de la barra de entrada, vamos a encontrar un botoncito con la letra alfa, en el cual hay una colección de símbolos, entre ellos la letra mu. La selecciono, esta se exporta a la barra de entrada, y aquí voy a igualar con esta letra el promedio de todas las calificaciones de los 6 grupos. Para eso utilizo el comando media, ¿sí? El comando media me pide una lista de datos en bruto. Esos datos corresponden a L1. Y así tenemos que el promedio de calificación de los 105 estudiantes es de 71.5238. Otro parámetro de los datos considerados como una población es la desviación estándar. En el caso de la desviación estándar poblacional, solemos representarla con la letra griega sigma. En este caso, de igual forma, me voy a la parte final de la barra de entrada, busco el comando sigma, ¿sí? Una vez encontrado, utilizo un comando para la desviación estándar que es DE. De igual forma me pide una lista de datos en bruto. Si los datos fueran una lista de números con una lista de frecuencias, utilizaría la segunda de las opciones. En este caso, como los datos son tal como se recolectaron, en la lista 1, al darle Enter tenemos el valor de la desviación estándar poblacional, que es 1495.59. Estos 3 parámetros determinan las características principales de las calificaciones de los 105 alumnos de tercer grado en la materia de español. Si quisiéramos conocer algunas otras características de los datos, como por ejemplo los cuartiles, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, del primer cuartil, que voy a llamar Q-1 para ponerle subíndice. Y el comando para calcular esto es percentil. El comando percentil tiene dos
Pedimentos, la lista de números, que le corresponde a la lista L1, y el porcentaje expresado en forma decimal correspondiente al porcentaje de datos que quiero representar con este valor. Como es el primer cuartil, el porcentaje sería 0.25. Le ponemos 0.25, le damos Enter, y aquí tenemos el primer cuartil. El 25% de los datos tiene una calificación menor o igual a 61 puntos. Si quisiéramos conocer la mediana, ¿sí?, que es otro parámetro de los datos, la representaría con la letra M y lo consideraría también con un comando que se llama mediana. La encontramos aquí, mediana, de la lista 1. O pudiera haberlo reemplazado por el segundo cuartil, Q2, con el porcentaje 0.5. Representaría lo mismo. Ahí tenemos que la mediana es un puntaje de 70 en el examen. Eso quiere decir que la mitad de los alumnos tienen una calificación menor o igual a 70 puntos. El tercer cuartil, que representaría como Q3, sería el percentil tomado de la lista 1 como el porcentaje .75. ¿Sí? Estos tres parámetros determinados, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, y los valores extremos, que son el dato menor y el dato mayor, podrían servir para construir lo que llamamos un diagrama de caja y bigotes o un diagrama de cajas. El valor mínimo y el valor máximo de los datos también se pueden determinar, ¿sí? Le voy a llamar mínimo al valor más pequeño y lo voy a sacar con el comando mínimo, ¿sí? El comando mínimo también me pide una lista, que sería la lista 1. Nótese que aquí la lista 1 es nuestro objeto de estudio. El valor mínimo de calificaciones es un 40. Lo encontramos en el grupo F, ¿sí? Y el valor máximo, que lo voy a llamar max, se puede determinar con el comando máximo, también sobre una lista que sería L1, y tenemos que la calificación máxima de todas las observadas corresponde a un 100, ¿sí? Lo encontramos en el grupo E. Esta cantidad de cálculos que hemos realizado, como pueden ver, resultan muy fácil de obtener. GeoGebra tiene sus comandos con mucha intuición, aunque yo recomiendo que sí se revisen cuáles son los comandos de estadística, como lo mencionaba, ¿sí? Existen otra variedad de parámetros que podemos obtener de una población, ¿sí? Y que en algún momento pudieran ser de interés para alguna investigación o alguna representación. Pero por el momento voy a tomar estos en consideración. Otra forma de estudiar los estadísticos o los datos, parámetros, es a través de las mismas herramientas de las que dispone GeoGebra. Por ejemplo, cuando nosotros activamos cualquier celda de la hoja de cálculo mediante un clic, la barra de herramientas del software cambia y presenta las barras que son específicas para esta vista. Por ejemplo, en el caso de la hoja de cálculo, si nosotros por arrastre encuadramos todos los valores, seleccionamos todos los valores sin tomar en cuenta las etiquetas de las columnas, tan solo los puros datos,
podemos hacer todo el análisis estadístico a través de una herramienta que vamos a encontrar en la segunda caja y que corresponde al análisis de una variable. Como los datos, calificaciones del examen representan solamente una variable, ¿sí? Estaríamos haciendo análisis de una variable. Cuando le damos clic a ese recurso, se abre un cuadro en el cual me especifica que voy a analizar una variable y me muestra todos los valores que están encuadrados en la hoja de cálculo. Aquí es importante considerar lo siguiente. En el botón que tenemos aquí, que dice opciones, en forma de un engrane, al darle un clic me muestra lo que voy a analizar. Me dice, ¿tienes datos numéricos? Y son considerados como datos en bruto, es decir, tal como se recolecta. Pude haber tenido datos categóricos o nominales, entonces serían datos en forma de textos. O si los datos numéricos están representados con frecuencias, es decir, una columna de valores para la variable y otra columna de valores para la frecuencia de ese dato. O si los datos están dados en una columna como clases y en otra como frecuencia, habría de seleccionar las opciones correspondientes. De igual forma, si las columnas del encuadre tienen encabezados, habría que marcar aquí que hay encabezados como títulos. En este caso no, porque yo dejé libres las etiquetas que le puse a cada una de las columnas. Entonces nada más le digo, analiza, y en este momento me presenta los datos resumidos en un histograma. Todos los datos que se muestran los ha concentrado en un histograma que van desde el dato menor hasta el dato mayor. Por default aparecerá con 5 clases en las que se particiona el rango de valores en que se distribuyen las calificaciones. Pero aquí en la parte de la barra de recursos encontramos un deslizador que determina las clases en que podemos dividir los datos. Por default tiene 5, pero si yo muevo el deslizador, puedo ampliar a más clases según sea mi interés. Por ejemplo, ahí tengo 12 clases, lo cual implica que el ancho de la clase es de 5 unidades y muestra un histograma de la distribución de los datos. Podemos ver que hay una clase modal que va de 65 a 70, donde la frecuencia es la más alta, con 18 puntajes, o sea, 18 estudiantes tienen calificaciones entre 65 y 70. En la parte superior están los recursos para representar una segunda vista gráfica, aquí donde vemos estos dos cuadros, y al momento de cliquear ahí, se nos presenta un segundo diagrama que corresponde al diagrama de caja y bigote. Lo que habíamos considerado como el valor mínimo, que es 40, corresponde a la parte izquierda del diagrama de caja y bigote. Aquí vemos que coincide con la escala, ¿sí? El valor de 40. Donde termina el primer segmento de este diagrama, encontraremos el valor del primer cuartil, que corresponde al valor de 61. Al medio de la caja tenemos la mediana o segundo cuartil, que corresponde al valor de 70. A la arista derecha del segundo rectángulo de la caja tendremos el tercer cuartil, que corresponde al valor de 84. Y por último, el segmento que está en la parte derecha del gráfico corresponde al valor máximo. Esto tiene más o menos el mismo rango en longitud que el histograma, ¿sí? Aquí tenemos dos representaciones de los datos resumidos de forma gráfica.
Si fuera de interés que estos gráficos se exportaran a algún procesador de textos, podemos recurrir a esta opción que tenemos en la parte superior derecha, donde tenemos un cuadro con una flechita apuntando hacia la parte de arriba. Y si le damos la opción de copiar en vista gráfica o copiar en portapapeles, lo podemos exportar a otro lugar. Por ejemplo, exportar al portapapeles o copiar al portapapeles equivale a un control C solo de la vista gráfica. Tomaría como una imagen solo el histograma. Y si te pasas a un procesador de textos como Word, con el control V en Word se inserta la imagen en el documento. Lo mismo podemos hacer acá con el diagrama de caja y bigote. ¿Sí? Si quisiéramos modificarle algunas características al histograma, como por ejemplo, la regla para definir las clases como semiabierto o semicerrado por la izquierda, podemos escoger aquí cualquiera de las opciones. Por default lo tomó como semicerrado por la izquierda, pero si lo cambiamos a semiabierto por la izquierda, podremos ver que hay una variación en el histograma. ¿Sí? También podemos manipular las clases para escoger el valor a partir del cual podemos comenzar a dibujar los rectángulos. Otra variante que tiene esto es que el histograma aparece con frecuencias, absolutas. Si yo quisiera cambiarlo a frecuencias relativas, selecciono este botón y la escala en el eje de las Y's se modificará a decimales entre 0 y 1. Observemos aquí que aquí lo tenemos como valores absolutos, ¿sí? O si lo queremos como un histograma acumulado, nos daría aquí la representación acumulada de las frecuencias en cada una de las clases en que los datos han sido representados. Es posible también que sobre un histograma en el que tengamos, por ejemplo, con un conteo absoluto, podamos representar el polígono de frecuencias. Tan solo tenemos que darle clic a la casilla de la opción que deseamos. Y si la tabla de frecuencias queremos visualizarla, también podemos activarla y aparecerá en la parte inferior del histograma con un deslizador en la parte derecha de la región para poder movernos y visualizar todos los valores que corresponden a cada una de las clases. ¿Sí? Algo adicional a la representación gráfica de los datos lo constituye los estadísticos o parámetros. Si nosotros consideramos a los datos como una población, entonces los valores calculados los llamamos parámetros. Esto lo podemos observar aquí en esta casilla que dice mostrar estadísticas. Al darle un clic en este botón, aparece las estadísticas que corresponden a los datos y que son precisamente las que habíamos determinado con comandos. Tenemos el tamaño de la lista, el promedio de los valores que corresponde al valor de mu, ¿sí? Aquí lo llama media. La desviación estándar como si fuese población 149559, ¿sí? Y la desviación estándar como si fueran considerados una muestra. También me muestra el valor de la suma de todos los valores
y la suma de los cuadrados de los valores. Si estos se requieren para un cálculo de otro estadístico, pues aquí están disponibles. Tenemos el valor mínimo, los cuartiles, la mediana y el valor máximo. Aquí tenemos la estadística descriptiva, ¿sí?, determinada de forma directa a través del uso de las herramientas. Algo interesante que tiene GeoGebra es que con esta casilla que dice mostrar datos, se nos presentan los 105 valores en este caso. Si nosotros consideramos que alguno de los datos no debería de estar por ser un dato atípico o por alguna situación en particular, lo podemos desactivar directamente aquí con las casillas. Por ejemplo, el primer valor que tiene un puntaje de 69, si lo deshabilito, este se elimina de la lista en la cual están siendo determinados los valores que muestra la estadística del lado izquierdo, disminuyendo a 104 el número de datos y modificando con ello todos los valores calculados. De igual forma se modifica el histograma, ¿sí?, y se puede volver a activar con la casilla de nuevo al darle un clic. Y así es como podemos hacer un resumen de los datos, considerándolos como si fuesen una población. Al cerrar esta vista, ¿sí?, no afectamos los cálculos realizados, siguen siendo los mismos, se conservan, y los podemos activar en cualquier otro momento. De igual forma, si yo considerase que todos estos datos los quiero estudiar de forma independiente, es decir, tener 6 listas correspondientes a los grupos A, B, C hasta F, y darle todos los valores correspondientes como estadísticos, media por grupo, desviación estándar por grupo, y todo lo que se requiera, podemos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el promedio de cada uno de los grupos, encuadro los valores y en esta casilla, donde tenemos el símbolo de sigma, damos un clic en la parte inferior y encontramos aquí una herramienta que calcula el promedio por columnas. Al darle un clic, me va a mostrar el promedio que tenemos en cada una de las 6 columnas. Podemos observar que el grupo C es el grupo con el puntaje más alto en promedio, mientras que el grupo F tiene el promedio más bajo. Pero si quisiéramos visualizar cómo se distribuyen todos los datos y todos sus estadísticos en una sola representación gráfica, puedo encuadrar todos los datos, incluyendo los encabezados, para poderlos distinguir. Aquí hay que tener cuidado de no escoger la lista que tiene los promedios. Y de nueva cuenta me voy al análisis de una variable, ¿sí? En este caso, voy a escoger la opción análisis multivariable para que me distinga columna a columna. En el botón de opciones voy a decirle que los datos tienen encabezado, dado que seleccioné el primer renglón donde está la etiqueta del grupo. Dándole encabezados como títulos, entonces empieza a considerar como datos de entrada a partir del segundo renglón. Le digo analiza y el software me va a mostrar ahora
un diagrama de cajas para cada una de las columnas, lo cual representa un diagrama de cajas por grupo. El que está en la parte superior corresponde al grupo A, el segundo al grupo B y el último al grupo F. Es importante comentar que aquí la letra salió de un tamaño muy amplio, por eso no se aprecia la representación de cada una de las cajas. Algo interesante es observar que en la caja número 6, que corresponde al grupo F, hay una cruz en la parte izquierda. Esto corresponde a que, de acuerdo a los datos, el programa está identificando un dato atípico, que es la calificación de 40. Está demasiado dispersa con relación a los valores que obtuvieron el resto de los estudiantes. En la opción que tiene este diagrama, que está en la parte superior derecha, donde tengo el cursor que marca opciones, ¿sí? Podemos activar una casilla que dice que me muestre datos atípicos o que los suprima, ¿sí? Ahí nos está marcando ese valor atípico de 40, ¿sí? Y en el menú de gráficas podemos modificar la escala de medida para el eje X y para el eje Y, que en este momento parece no ser necesaria porque se alcanzan a apreciar todas las cajas dentro del encuadre que tenemos para su representación. En la parte de abajo vamos a encontrar el total de datos representados por clases que quedó del histograma de la población que teníamos hace un momento. Pero en la parte más inferior de este cuadro emergente podremos encontrar el resumen de los estadísticos de los 6 grupos. Aquí tenemos el tamaño de cada uno de los grupos, ¿sí? 15 valores en el grupo A, C y F, y 20 valores en los grupos B, D y E. El promedio por grupo, la desviación estándar por grupo, ¿sí? Y los percentiles y máximos y mínimos por grupo. Aquí tenemos un resumen de cada uno de los 6 subgrupos en los que dividimos los datos. Existe una forma de estudiar cuando tenemos más de 2 listas de valores de una misma situación, como en este caso son los valores de las calificaciones que tienen los grupos, para ver si hay diferencia significativa en el promedio de calificaciones. Lo llamamos un análisis de varianza. El análisis de varianza se puede aplicar para cuando tenemos más de 2 grupos que provienen de una población con distribución normal, y lo llamamos análisis de varianza, o mejor conocido como ANOVA. Es posible efectuarle una ANOVA a estos datos considerados como 6 listas diferentes, a ver si existe diferencia significativa en el promedio de calificaciones. Por ejemplo, en el menú de estadísticas encontramos la opción ANOVA, y cuando nosotros activamos esta estadística, me presenta una tabla donde me resume el análisis de varianza realizados
a los 105 alumnos divididos en 6 grupos, ¿sí?, a través de un estadístico llamado F de Fisher. El valor que me está dando como el estadístico de la prueba NOVA se presenta en la columna donde tenemos F, y a un lado me va a indicar el conocido como valor P o estadístico P, que me permite decidir si hay o no una diferencia, ¿sí?, entre los grupos de acuerdo a los promedios de calificaciones. Si el valor de P es superior a un nivel de significancia que yo previamente establezco, puedo decir que no existe una diferencia significativa en los promedios entre los grupos que están siendo estudiados. Pero si el p-valor queda por debajo de un nivel de significancia que yo previamente establezco y que por lo regular lo andamos tomando entre 0.05 a 0.1, si el valor de P fuera inferior al nivel de significancia, estaríamos estableciendo una conclusión en el cual diríamos que sí hay evidencia para considerar que hay una diferencia entre los grupos con relación al promedio de calificaciones, que en este caso no se cumple porque el p-valor está medido como 0.2472 bajo la distribución F de Fisher. Si consideráramos un nivel de significancia del 5%, 0.05, el p-valor no es inferior a 0.05. Por lo tanto, en una NOVA en el que se establece como hipótesis nula que todas las varianzas son iguales contra la hipótesis alterna que establece que al menos una de ellas es distinta de las demás, en este caso no se satisface esa condición de que P sea menor que el nivel de significancia, por lo tanto no hay evidencia para desechar la hipótesis nula, con la cual estaríamos indicando que todos los grupos presentan la misma variabilidad. Esto del análisis estadístico que compete a la estadística inferencial permite realizar diferentes estudios o análisis para una variedad de situaciones, tales como estimación de la media poblacional, ¿sí?, a través de diferentes distribuciones, como pueden ser la distribución normal o la distribución t-de-Student. Podemos hacer una prueba de hipótesis para la diferencia de muestras, ¿sí?, diferencia de medias a través de dos muestras distintas de una misma población, ¿sí?, o de poblaciones distintas. Podemos hacer un análisis de la media para datos pareados, entre otros casos. Vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se aborda esto desde el trabajo con GeoGebra. Voy a abrir un nuevo ejercicio, ¿sí? Pero antes voy a mostrar cómo está GeoGebra presentando lo que es la distribución normal, ¿sí? En la opción vista existe una vista que se llama cálculos de probabilidad. Cuando nosotros activamos esta vista cálculos de probabilidad, se nos presenta la pantalla que tenemos aquí del lado izquierdo, ¿sí? En la parte, del lado derecho, perdón. En la parte izquierda, yo he puesto alguna información asociada con lo que es la distribución normal. La distribución normal es un modelo teórico capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria
bajo una situación ideal. Sus principales propiedades es que tiene simetría, ¿sí? Sus valores de la media, la mediana y la moda coinciden. Es una distribución unimodal, ¿sí?, en la cual los valores que son más frecuentes o que tienen más probabilidad de aparecer se encuentran centrados alrededor de la media. Y a medida que nos alejamos de la media, la probabilidad de aparición de uno de los valores tiende a ser menor o a descender. La distribución normal que tiene GeoGebra por default aparece con media 0 y desviación estándar 1, que es la que conocemos como la curva normal tipificada. Pero existe la posibilidad de que nosotros podamos trabajar con la distribución normal, con cualquier media y con cualquier desviación estándar. Seleccionada la curva normal de entre las distintas distribuciones que contiene GeoGebra, si nosotros le modificamos el valor de la media, por ejemplo, que tengamos una colección de valores cuya media es 6 y cuya desviación estándar es 2, vamos a mostrarnos una variabilidad en la escala nada más. Hacemos una modificación de la escala del eje X o del eje horizontal, ¿sí? Pero la curva sigue siendo exactamente la misma, en forma. De tal manera que nosotros podemos abordar problemas con la distribución normal, como el que muestro aquí. Supongamos que los resultados de un examen pueden aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal, como los que teníamos hace un momento en el ejercicio anterior. Si en un examen participan 476 estudiantes y los resultados pueden oscilar entre 0 y 10, la media resulta ser de 8.5, 8.1 y la desviación típica en 0.5624. Estamos considerando un tamaño de muestra grande. Recordemos que la distribución normal suele aplicarse para cuando tenemos muestras mayores o iguales a 30 observaciones. Si se selecciona a un alumno aleatoriamente, ¿qué probabilidad tenemos de que su calificación sea mayor que 8? Entonces, si nosotros tenemos una media de 8.1, podemos representar el valor de 8.1 en la casilla de la media, lo que hará que se mueva la escala en el eje horizontal, y luego representar la desviación en la casilla de sigma con 0.5624, y para encontrar la probabilidad de que si un alumno se selecciona aleatoriamente, ¿qué probabilidad tengamos de que su calificación sea superior a 8? Vamos a escoger entre las opciones que tenemos aquí en la parte inferior, debajo de la casilla de promedios, si se trata de una probabilidad de extremo izquierdo, de intervalo, de 2 colas o de extremo derecho. En el caso de que decíamos la calificación mayor que 8, estaríamos hablando de extremo derecho. Entonces vamos a decirle que X tiene que ser mayor que 8. Al darle Enter, ¿sí?, se nos muestra en el gráfico el valor escogido de 8 a la derecha. Estamos hablando de una probabilidad de extremo derecho o de cola derecha, cuyo valor de ocurrencia podría ser de un 57.06% o una probabilidad de 0.5706. La distribución normal puede ayudarnos a analizar datos en donde el muestreo supere las 30 observaciones. En este mismo problema, si queremos encontrar la probabilidad de que el estudiante seleccionado haya sido calificado entre 7.5 y 8.5 de calificación, estaríamos hablando de una
probabilidad de intervalo. Seleccionamos la casilla de intervalo, marcamos 7.5 como extremo izquierdo y 8.5 como extremo derecho, y la probabilidad de que ocurra esto es de 0.6185. Obsérvese que si la media es 8.1, la mayor cantidad de datos estaría centrado alrededor de 8.1, y 7.5 y 8.5 contienen al 8.1, por lo tanto la probabilidad es alta para este evento. La distribución normal puede ser sustituida por otro tipo de distribución que llamamos la distribución T de Student, para cuando el tamaño de muestra a estudiar sea menor a 30 observaciones. La distribución T de Student y la distribución normal se parecen mucho. Aquí, al momento de cambiar de distribución, podemos ver cómo la gráfica sufre una pequeña variación, ¿sí?, en su curvatura. En la distribución T de Student nos basamos en una característica que se conoce como grados de libertad. Si nosotros queremos determinar la probabilidad en un determinado número de desviaciones alrededor de un valor de la variable para un determinado número de grados de libertad, procedemos de la misma forma que lo hicimos con la distribución normal. Escogemos el tipo de intervalo en el cual queremos medir la probabilidad. Si es de intervalo, tendríamos un valor inferior y un valor superior para la variable. Si es de una cola, nada más estableceríamos un extremo, ¿sí?, para cola derecha, extremo izquierdo; para cola izquierda, extremo derecho. Y con eso estaríamos evaluando la probabilidad, o lo que también se conoce como el área bajo la curva. Lo que regularmente hacemos con las tablas de las distribuciones a la hora de querer calcular para un determinado número de grados de libertad y un valor de la variable, ¿sí?, el valor que tiene el área bajo la curva. Con estas dos medidas de probabilidad asociadas a dos distribuciones muy conocidas como son la normal y la T de Student, podemos hacer inferencia acerca de población o de poblaciones basados en muestreo. Les había comentado al iniciar la sesión que la idea era primeramente mostrar la forma de hacer estadística descriptiva, y en este segundo momento, cómo hacer inferencia acerca de poblaciones a partir del muestreo. Presentadas las dos distribuciones, normal y T de Student, voy a pasar a mostrar algunos ejemplos de cómo hacer algunas estadísticas. Voy a escoger un ejercicio en el que tengamos que hacer alguna inferencia acerca de la media de alguna población en la que tengamos más de 30 observaciones. Voy a escoger un caso como el siguiente. El problema que presento es el siguiente. Dice: será una prueba de hipótesis para la media poblacional. Supongamos que tenemos una situación en la que estudiamos la vida de bombillas o focos de 100 watts que fabrica una empresa, la cual afirma que estas vidas de las bombillas tienen una distribución normal con una desviación de 120 horas y una vida media garantizada
de 800 horas. Si se escoge al azar una muestra de 50 bombillas de un lote y después de comprobarlas se obtiene que su vida media es de 750 horas, ¿qué podemos afirmar con un nivel de significancia del 0.01 respecto a la vida media de las bombillas que produce esa empresa? Si el lote que se está estudiando se puede aceptar o se puede rechazar por no cumplir la garantía especificada por el fabricante. En términos analíticos, y haciendo esto como una prueba de hipótesis de 4 pasos, lo primero que tendríamos que hacer es establecer nuestras hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo sería la hipótesis H0, en la que digamos que el promedio de vida de las bombillas sea mayor o igual a 800 horas, puesto que el fabricante afirma que tienen una duración mínima de 800 horas, contra la hipótesis alterna, en donde digamos que el promedio de vida de las bombillas es inferior a las 800 horas. Como segundo punto, vamos a establecer un nivel de significación en 0.01, el que llamamos alfa. Posteriormente vamos a escoger un estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba lo va a corresponder la distribución normal por el tamaño de observaciones que tenemos, ¿sí? Que son 50 bombillas, lo cual supera al valor de 30 que establece o que determina el uso de la distribución normal. Y finalmente, calculamos el valor del estadístico crítico. En el caso de la prueba de hipótesis para una media poblacional, queda establecido como X promedio de la muestra menos el promedio de la población entre el error estándar de la distribución de medias, que se define como desviación estándar sobre raíz de n. Esto me va a dar un valor de z crítico que vale menos 2.9462. Con este valor uno va a las tablas para determinar si es posible que estemos ubicados en la región crítica o en la región en donde la hipótesis nula no puede ser rechazada. En el caso del programa GeoGebra, este trabajo se puede realizar con una prueba, ¿sí?, estadística que llamamos prueba de la media poblacional. Para ello, vamos a ir dentro de la calculadora de probabilidades a la opción de estadísticas. Aquí estamos mostrando la distribución normal, pero en el menú estadísticas de la calculadora de probabilidades, que se habilita desde el menú vista con cálculos de probabilidad, nos aparecería esta vista que estamos teniendo al lado derecho. Y en la casilla de estadísticas me va a aparecer una lista de posibles pruebas de hipótesis que puedo hacer. Tenemos la prueba Z para una media, o la prueba T de Student de una media. La prueba Z para diferencia de medias, o la prueba T para diferencia de medias. Esto está basado en el tamaño de muestra. Igualmente tenemos la prueba Z para una proporción o una diferencia de proporciones, en el caso de tener datos posiblemente no numéricos. Voy a escoger la prueba Z de una media, ¿sí? Y en esta prueba, las entradas que le vamos a dar para que nosotros podamos establecer una conclusión consiste en la hipótesis nula. La hipótesis nula que establecimos en el problema es que mu sea igual a 800 horas, que es lo que afirma el fabricante.
nosotros no vamos a dudar de lo que el fabricante afirma hasta que tengamos la evidencia de que eso no sea cierto. Y luego escogemos la hipótesis alterna, que es la que queremos contrastar, ¿sí? En este caso, los datos nos arrojan que la vida media de las 50 bombillas estudiadas en ese lote tienen una vida de 750 horas. Por lo tanto, escogemos una hipótesis de una cola de extremo izquierdo, puesto que el promedio es menor, ¿sí?, a lo que establece el fabricante. En la muestra tenemos un promedio de 750 horas como media, con una desviación estándar de 120 horas y un tamaño de muestra de 50. Alimentamos estos datos a las casillas, ¿sí?, y aparecerá, si no hemos completado las casillas, la prueba no se realiza, estaría todo ahorita en espera de que le introduzcamos valores. A la hora de introducir los valores y terminar de capturar los datos obtenidos en el muestreo, se completa la prueba de hipótesis para la media de una población con distribución normal. Los datos resumidos dirían que el promedio muestral es de 750 horas con una desviación de 120 horas. El error estándar de la distribución de medias se estima en 16.97 para un tamaño de 50 observaciones con un estadístico de menos 2.94, ¿sí?, el cual nos da un p-valor, que este es el valor importante para determinar la conclusión de la prueba, de 0.001. Si el p-valor resulta inferior al nivel de significación que hemos establecido a la hora de hacer el paso de la prueba de hipótesis, si el p-valor es inferior al nivel de significación, nosotros podemos rechazar la hipótesis nula porque tenemos la evidencia de que en este caso, focos no cumplen con la garantía establecida por el fabricante. Es decir, con una probabilidad del 0.001, podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para asegurar que los focos no están satisfaciendo la garantía del fabricante. Este valor de P nos muestra la probabilidad de haber obtenido un resultado como el que se está mostrando, suponiendo que H es cierto. O sea, hay una probabilidad muy baja, que H sub 0 es cierta. Es decir, hay una probabilidad muy baja de que lo que está afirmando el fabricante sea verídica. Aquí lo interesante es resaltar la sencillez con la cual se puede abordar una prueba de hipótesis cuando los datos están resumidos, es decir, cuando nosotros tenemos ya calculados el promedio y la desviación de las observaciones del experimento. Pero ¿qué pasa si nosotros contamos con los datos en bruto? Si tenemos los datos en bruto en una lista de valores, ¿cómo llevar a cabo una prueba estadística? Para mostrar el uso de la prueba de hipótesis a partir de datos en bruto, vamos a considerar un ejemplo en el cual queremos probar que dos muestras son independientes. Para ello, tengo el siguiente ejemplo.
En una escuela se aplica un examen a dos grupos de alumnos. Los resultados en bruto los muestra la tabla que se presenta del lado derecho. A un nivel de significancia del 5%, probar si existe diferencia en el promedio de calificaciones. Estos datos los vamos a registrar en una hoja de cálculo como la que muestro del lado derecho de la pantalla. Tengo aquí grupo A, grupo B y las calificaciones obtenidas en cada uno de esos grupos. Quiero probar si estas muestras se pueden considerar como muestras independientes. Observo la cantidad de datos que tienen. Son 25 observaciones en cada muestra. Entonces, lo que puedo hacer es utilizar la prueba con el estadístico t-de-student por el tamaño de muestra. Voy a seleccionar las dos columnas, incluyendo los encabezados, y me voy a ir a el recurso que tiene la barra de herramientas de la vista hoja de cálculo como análisis multivariable. Selecciono los dos grupos y en la opción de encabezados activo para que el primer renglón de la lista seleccionada se considere como etiquetas de los grupos. Le digo analizar y el programa me va a mostrar de entrada los diagramas de caja y bigote o de cajas que se conoce como cajas superpuestas, en donde se distribuyen los datos de cada uno de los grupos. Podemos observar que los datos del grupo A tienen mayor dispersión que los datos del grupo B. De igual forma, el promedio del grupo A es menor que el promedio del grupo B. Pero los valores puntuales no nos determinan si hay una diferencia significativa en los grupos. Tiene que haber una prueba de hipótesis que valide si hay una diferencia significativa en las calificaciones de ambos grupos. Para ello, procedemos a realizar en la opción de estadísticas una prueba T para ver si existe diferencia en los promedios de esos dos grupos, considerándolos como muestras de poblaciones, no como poblaciones en sí mismas. Escogemos el test prueba T, diferencia de medias, y lo primero que vamos a hacer es marcar la casilla donde dice agrupado para establecer que las muestras provienen de poblaciones con la misma varianza. Con esto le damos esa instrucción al programa. La hipótesis nula es que no hay diferencia en los promedios de los dos grupos. Es decir, la diferencia entre las dos muestras es 0. Contra la hipótesis alternativa que dice que sí hay diferencia, o sea que es distinta de 0. Esta prueba tiene la opción de ver si la diferencia es mayor o menor que 0, es decir, prueba de una o de dos colas. En este caso voy a probar que es una prueba de dos colas. Y en la parte de abajo de esta ventana me aparecen los valores de la prueba de hipótesis. La diferencia en promedio es de 9.24 puntos entre uno y otro grupo, que corresponde
a la diferencia entre el promedio del grupo B y el promedio del grupo A. El estadístico de prueba que se arroja como valor de T es de menos 3.1215, el cual por el momento no nos dice absolutamente mucho. Pero el p-valor, que es calculado como 0.003, es el que nos va a permitir tomar una decisión respecto a nuestra prueba. Como el p-valor es menor que el nivel de significancia que hemos establecido de 0.05, 0.003 es menor que 0.05, nosotros decidimos rechazar la hipótesis nula que dice que no existe diferencia, ¿sí? Y decir que tenemos evidencia o que los datos dan evidencia de que sí existe una diferencia significativa en el promedio de los dos grupos. Es decir, el contraste resulta ser positivo. Así de sencilla es la prueba de diferencia de medias basada en la distribución T de estudio. Otra situación que podemos estudiar puede ser el de prueba con datos pareados. Vamos a escoger un ejemplo en donde tengamos una situación que ilustre esto. En este ejemplo se establece lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un grupo de 20 estudiantes y queremos investigar el efecto del uso de algún recurso didáctico en la enseñanza. Por ejemplo, un video de YouTube que le dé al alumno información de cómo realizar cierta tarea para resolver problemas matemáticos. Hacemos para esto el siguiente experimento. Aplicamos una prueba inicial, ¿sí? Registramos algún resultado con respecto al test inicial, que lo mostramos aquí en esta casilla. Estos son los resultados de una prueba antes de que vean el video. Y luego les pedimos que miren el video y cuando ha concluido esa instrucción, volvemos a hacer un test. Los resultados del segundo test los tenemos aquí en esta casilla. Queremos probar si existe alguna diferencia significativa en el resultado de los dos tests o el video no tiene ninguna influencia en el aprendizaje de los muchachos para resolver cierto tipo de problema matemático. Podemos observar que el estudiante de nombre Luis, antes de ver el video, la prueba o el test que se le hace le da un puntaje de 18 unidades y después tiene un puntaje de 22 unidades, lo cual le da 4 puntos de diferencia. Lo mismo le pasa al estudiante de nombre Javier, tiene una mejora después de ver el video. Pero hay otros casos, como el de Manuel, donde sus resultados fueron mejores antes de la instrucción que le da el video, ¿sí? También como a la estudiante de nombre Manuela. Como podemos ver, para algunos alumnos se favorece positivamente la instrucción que da el video en la resolución de problemas, pero en algunos otros, ¿sí? Hay un retroceso según los tests que se han aplicado. Si queremos hacer el análisis para pruebas pareadas, es decir, es el mismo
individuo en el que se muestrea en dos momentos diferentes, seleccionamos las dos columnas que contienen los datos, nos vamos a la opción análisis multivariable. Como tenemos etiqueta, le decimos que hay encabezados y le pedimos que haga un análisis. El antes y el después se muestran en los diagramas de cajas. Podemos observar que en el antes tenemos un sesgo negativo y en el después hay un sesgo positivo para los datos. Parecería ser que sí hay influencia, ¿sí?, en el video sobre la destreza de los estudiantes para resolver cierto tipo de problemas. Sin embargo, la prueba estadística es la que nos va a confirmar si esa premisa tiene veracidad. Seleccionamos en estadísticas la prueba T para diferencias pareadas, ¿sí? Y nos va a mostrar una tabla en donde nos dé el promedio, la desviación estándar y el tamaño de la muestra para cada test que se le aplica al estudiante, el después y el antes. El promedio de las diferencias se calcula en 2.05 unidades a favor del después. Pero la prueba estadística para diferencias pareadas nos arroja un p-valor de 0.0044, el cual es inferior al nivel de significancia que se especificó en el problema de 0.05. Siendo la hipótesis nula que no hay diferencia en la media contra la hipótesis alterna de que sí existe diferencia en la media, el p-valor, por ser menor que el 0.05 del nivel de significancia, nos indica que debemos rechazar la hipótesis nula. Es decir, debemos aceptar que existe una diferencia en el después y el antes en la habilidad o destreza del estudiante para resolver cierto tipo de problemas matemáticas según los tests aplicados. Este valor de P es el que nos da la información suficiente para realizar nuestra prueba de hipótesis. Por último, y de acuerdo a lo establecido en el programa, para la sesión del día de hoy, voy a mostrar cómo podemos hacer uso de las funciones de distribución para resolver problemas asociados con el cálculo de probabilidades de acuerdo al tipo de función de distribución que requiera una situación específica de problema. Voy a presentar un par de ejemplos. Que tengo preparados por aquí. Voy a comenzar primeramente con un problema que aborde la distribución binomial. La distribución binomial es una distribución de probabilidades llamada probabilidad discreta que describe el número de éxitos que pueden ocurrir cuando se realizan n experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria.
Las características de la distribución binomial es que cada uno de los ensayos, experimentos o pruebas solo tiene dos posibles resultados, a los que llamamos éxito o fracaso. La probabilidad de un éxito debe de ser constante. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, la probabilidad de que caiga cara o sol debe ser de 50% para cada caso, siempre que la moneda no esté cargada o sesgada. La probabilidad del fracaso también debe ser constante, ¿sí? Si la probabilidad de éxito tiene un valor P, la probabilidad de fracaso sería un valor Q, tal que P más Q sea igual a 1. El resultado obtenido en cada experimento debe ser independiente al resultado anterior, es decir, un resultado anterior no influye en el siguiente resultado del experimento. Es decir, los sucesos son mutuamente excluyentes. No pueden ocurrir los dos resultados al mismo tiempo, ¿sí? Bajo estas premisas de la distribución binomial, vamos a formularnos el siguiente problema. Supongamos que en México el 80% de las personas ha visto alguna vez un partido de fútbol de la selección mexicana. Si 10 amigos se reúnen a conversar, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de ellos hayan visto jugar a la selección mexicana alguna vez? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos la mitad de ellos hayan visto jugar a la selección mexicana? ¿O cuál es la probabilidad de que más de 6 hayan visto jugar a la selección mexicana? En este ejemplo, la probabilidad de éxito está tasada en un 0.8, dado que el 80% de las personas se afirman que alguna vez han visto un partido de fútbol. Eso quiere decir que la probabilidad de fracaso sería de un 20% o 0.2. Al reunirse 10 amigos, tenemos 10 casos posibles de que puedan haber visto la selección mexicana jugar alguna vez. Y nos preguntamos por la probabilidad de que algunos de ellos lo hayan hecho en algún momento. Entonces, este tipo de problemas se van a abordar desde la vista cálculos de probabilidad. La vista cálculos de probabilidad la vamos a encontrar en el menú principal del programa, en la tercera opción, en el caso donde diga cálculos de probabilidad. Al activar esta opción, ¿sí?, se nos va a mostrar la ventana de cálculos de probabilidad, en donde tenemos lo que hace un momento estuvimos manejando, que se llaman estadísticas, y otra opción que es distribuciones de probabilidad, donde más temprano estábamos observando la distribución normal. En la opción de las distribuciones en la parte inferior, vamos a seleccionar dentro de las distintas funciones de distribución que maneja GeoGebra, la opción binomial. Esto nos va a mostrar un histograma para la distribución con las opciones de que nosotros podamos alimentarle los parámetros que tiene la distribución binomial, que son el tamaño de la muestra, la probabilidad de éxito, y nos permitirá seleccionar si estaremos estudiando un problema con extremo izquierdo, por intervalo, de 2 colas, o por extremo derecho. En el caso que tenemos aquí, tenemos que hay 10 amigos que se reúnen a conversar, entonces el tamaño
de la población que se estudia son 10, y como el 80% de las personas han visto jugar a la selección mexicana, a eso lo podemos considerar un éxito de acuerdo a los cuestionamientos que se hacen en el problema. Por lo tanto, la probabilidad la vamos a fijar en 0.8. Eso nos va a dar un histograma característico de una distribución normal con un valor de n igual a 10 y con un valor de p igual a 0.8. Recordemos que esta función de distribución está basada en cálculos con combinaciones. Ahora, si nosotros queremos resolver el problema de cuál es la probabilidad de que 3 de ellos hayan visto jugar a la selección mexicana, vamos a considerar una situación en la cual la variable aleatoria x, haber visto jugar a la selección mexicana, tome el valor exactamente de 3. Para ello seleccionamos la opción de intervalo y fijamos los límites del intervalo de 3 a 3 para tener una situación puntual. Al asignarle estos valores, se calcula la probabilidad donde la variable aleatoria, haber visto jugar a la selección mexicana, ¿sí?, un número de personas igual a 3, tiene una probabilidad de 0.000786432. También podemos visualizar que en el histograma que se presenta hay una de las barras seleccionada con el valor de 3. Hay un triangulito que aparece aquí en el valor de 3 y el área correspondiente al histograma es esta cantidad. De esa forma se determina un cálculo de probabilidades. Para el inciso B, se nos pide determinar cuál es la probabilidad de que al menos la mitad de ellos hayan visto jugar a la selección mexicana. Para conocer la probabilidad de que al menos la mitad de los amigos que están reunidos hayan visto jugar a la selección mexicana, vamos entonces a considerar un cálculo de probabilidad de extremo derecho. Si el enunciado dice que al menos la mitad de ellos, significa que pueden ser 5, que es la mitad, o más. Por lo tanto, vamos a seleccionar en la casilla por la derecha y el valor que le vamos a asignar a la variable es que sea mayor o igual que 5. Esto nos da las probabilidades de que 5, 6, 7, 8, 9 o incluso 10 de los reunidos hayan visto jugar la selección mexicana. Los valores para cada uno de los valores de probabilidad para cada uno de los valores puntuales de la variable aleatoria se muestran aquí en las celdas que estoy marcando como de color azul, y el acumulado lo muestra la casilla acá en la parte inferior en un 99.36% de probabilidad o 0.9936. Como último cuestionamiento, tenemos que ¿cuál es la probabilidad de que más de 6 hayan visto jugar a la selección mexicana? El que sean más de 6 significa que pueden ser 7 hasta 10 por el total que tenemos. Por lo tanto, en la variable volvemos a escoger por la derecha y en este caso le asignamos a la variable el valor de 7 o más, ¿sí? Más de 6 sería equivalente a decir al menos 7. Esto nos da un valor de 87.91% o 0.8791 de probabilidad. Es importante resaltar que con este esquema visual que tenemos y aparte el
dato tabular de las probabilidades para cada valor de la variable, pues el uso de GeoGebra resulta ser atractivo, sobre todo para la enseñanza, ¿sí?, de la probabilidad. A diferencia de las tablas que normalmente se manejan en los libros, pues este recurso tiene el aspecto visual, lo que lo hace ser atractivo. Voy a continuar con un último ejemplo de lo que son las distribuciones o el uso de GeoGebra para el cálculo de probabilidades, y voy a escoger un problema basado en otra distribución que conocemos como distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica se utiliza en aquellos casos en los que se extraen muestras o se hacen experiencias o experimentos repetidos sin devolución del elemento extraído, es decir, sin reemplazo. Es una distribución que considera en cuenta lo siguiente: el proceso consta de n pruebas, ¿sí?, separadas de un conjunto de n pruebas posibles. Cada una de las pruebas puede ser o dar únicamente dos resultados, los cuales son mutuamente excluyentes: éxito y fracaso, ¿sí?, normalmente mencionados de esa forma. El número de individuos que presentan la característica deseada, ¿sí?, que llamaremos éxito, está especificado por un valor K. En la primera prueba hay una probabilidad de éxito que denominamos como P y una probabilidad de fracaso que llamamos Q, tal que P más Q sea igual a 1. Bajo estas condiciones, la distribución hipergeométrica define a la variable aleatoria X como el número de éxitos obtenidos. En el recurso de GeoGebra, en la vista de cálculo de probabilidades, que recordemos, la podemos escoger del menú principal como cálculo de probabilidades, nos aparecerá esa distribución en la ventana de distribuciones y en la casilla que está en la parte inferior vamos a seleccionar la opción hipergeométrica. De acuerdo a los datos que tenemos en un problema como el que menciono aquí, dice: de cada 200 piezas fabricadas por una máquina, hay 2 que son defectuosas. Para realizar un control de calidad, se observan 15 elementos y se rechaza el lote si hay alguna que sea defectuosa. Queremos conocer la probabilidad de que el lote sea rechazado. Entonces, la población de la que estamos hablando es 200 o 200 piezas fabricadas por la máquina, ¿sí?, en las cuales existen 2 que pueden salir defectuosas. La representamos como la letra N minúscula, ¿sí? El que salga un elemento defectuoso va a originar que el lote sea rechazado. Entonces, se toma una muestra de tamaño 15, la muestra la ponemos en la tercera casilla y nos preguntamos por la probabilidad de que X sea de al menos un objeto defectuoso. Por lo tanto, vamos a escoger una prueba de extremo derecho donde X sea mayor o igual que 1. Y esto nos va a dar una probabilidad de 0.1447. Hay un 14.47% de probabilidad
de que el lote bajo las características de fabricación que se especifican en el problema sea rechazado. Así como se estudian problemas con la distribución hipergeométrica, existen otros dos casos para funciones de distribución discreta, que son la distribución de Pascal y la distribución de Poisson. Y hay también una colección de distribuciones de tipo continuo, como la normal y la Student, el chi cuadrada, la distribución F, exponencial y las otras que visualizamos aquí. Cada una de ellas tiene sus características muy peculiares para ser utilizada en problemas de cálculo de probabilidades. Sin embargo, el tiempo pues nos apremia en este tipo de eventos, y con estos ejemplos espero que hayan sido de interés para todos ustedes y que los motive para aprender el manejo de GeoGebra, sobre todo para la enseñanza. Agradezco a todos su asistencia, su tiempo dedicado para escucharme, y me quedo a disposición de cualquier duda a través del correo geogebra@itcelaya.edu.mx. Muchas gracias al comité organizador de Academia Journals Celaya 2021 por haberme invitado a dar esta plática breve, pero con el interés de que el programa se utilice en los diferentes contextos en que se desarrolla la educación en México. Muy bien, damos por terminada la conferencia magistral del maestro José Alfredo Ramos Beltrán, titulada Estadística y Probabilidad con GeoGebra. Agradecemos a todos los participantes en esta conferencia magistral, recordando que si tienen alguna investigación, alguna vinculación, alguna duda, lo pueden realizar en el correo que está corriendo en el banner de la parte inferior para poderse poner en contacto con el maestro José Alfredo. Su correo es geogebra@itcelaya.edu.mx, y de esta forma pueden hacer vinculación, pueden hacer investigación, participar en publicaciones, o simplemente si tienen alguna duda o desean participar en algún nodo del Instituto de GeoGebra, pueden ponerse en contacto con él y les dará algunos elementos de conocimiento. Agradecemos también la participación de todos los que están conectados en las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Periscope, donde sale las emisiones de este congreso. Y también quiero agradecer a las autoridades del Instituto Tecnológico de México en Celaya, al doctor José López Muñoz, director del Tecnológico de Celaya, a Rafael Moras, que hace posible la transmisión y la participación en estos eventos tan importantes. Muchas gracias. Maestro José Alfredo, agradecemos su participación y todo el empeño que puso para darnos a conocer lo que es GeoGebra, principalmente en estadística y probabilidad. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los asistentes, gracias a la institución que me invita. Nos veremos pronto.